Hola Iglesia, buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo culto, a una nueva reunión de los días domingos. Qué lindo es poder estar reunidos una vez más, aunque sea por estos medios. ¿Sí? Tenemos que ser agradecidos, ¿sí? No por ahí recordar las cosas que nos faltan o cómo nos gustaría que sean las reuniones. Lo lindo que podemos tener estos medios para poder seguir juntándonos. Bienvenidos a todos aquellos que se contactan quizás por primera vez, que están sumándose. Dios te bendiga. Dios tiene algo para vos también hoy en esta noche, para todos nosotros. Les quiero compartir un versículo, ¿sí?, del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, Jesús está orando al Padre en presencia de sus discípulos. Y Él les dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Lo que Cristo quiere es una iglesia unida, una iglesia que tenga un mismo sentir, unánimes. Y el nivel que muestra es un estándar alto, es un nivel de unidad como Cristo y el Padre tienen, es el mismo que quiere que nosotros tengamos. Siempre es y ha sido un desafío poder mantener este nivel de unidad. Pero cuánto más hoy, que quizás nos vemos poco, casi nada prácticamente. Pero te animo para que podamos hacer una oración, para que demostremos al mundo espiritual que sí estamos unidos. Sí estamos unidos. Oremos juntos. Repitan después de mí. Los animo, los invito. Ahí donde están, en ese lugar, aunque sea en voz baja, animate y oremos todos juntos. Señor nuestro Dios, te agradecemos por esta reunión, por esta posibilidad que tenemos de estar juntos como familia. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros hoy te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir de tu palabra, de tu presencia y el obrar de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho, que disfrutes de esta reunión con confianza, con alegría, y digamos nuestro lema. Tenemos un lema que nos caracteriza como congregación, que dice: somos comunicadores de las buenas noticias, formamos parte de la familia de Dios, crecemos siguiendo el modelo del carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo a fin de magnificar el nombre de nuestro Dios. Un aplauso al Señor. Amén. Dios te bendiga. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor,
Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el es tu amor que me sostiene,
desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, mirarte solo a ti, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. La frase con que comenzamos todo este hilo de reflexiones fue esta frase que dice entendidos en los tiempos, referida a los tiempos que nos tocaba vivir, referida a los tiempos de donde salimos de la vida que teníamos conocida antes y nos introducimos a un tiempo de cuarentena, un tiempo de aislamiento, un tiempo de cesación de labores, todo un cambio. Y allí es donde Dios puso esta frase, ¿no? Entendido en los tiempos. Y nos introducimos con esta frase en los desafíos de Dios. Quiero hacer un resumen introductorio, ¿no? Breve. Los desafíos de Dios. Dios nos introduce a un desafío grande de empezar a incursionar en las esferas sobrenaturales de Dios. Un desafío donde es la única manera del deseo de Dios de preparar nuestras vidas para este tiempo presente y para el tiempo que viene por delante. Es prepararnos. La preparación que Dios nos propone desde su desafío es mirar lo que Pablo nos dice, por ejemplo, espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento de Dios. O sea, necesitamos una revelación sobrenatural de Dios, necesitamos una sabiduría de Dios para poder realmente prepararnos
en la fase espiritual de nuestras vidas, ¿no es cierto?, para enfrentar esta etapa que viene. Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo y eso es lo que nos permite a nosotros, digamos, esa revelación de Dios. Buscar una revelación sobrenatural de Dios es lo que necesitamos para ser sabios en los tiempos de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, comportamientos que vamos a ir enfrentando en estos tiempos. Preparación. La clave es estar preparados. Ustedes se acuerdan que en este tiempo de preparación veías también donde Dios nos desafió a hacer un acuerdo con Dios, a hacer un pacto con Dios, de poner nuestras vidas ante la presencia de Él, ¿no es cierto?, y a vivir esta vida para Él. Por eso, en este pacto, ¿no es cierto?, Dios dio una palabra que es la que yo se las voy a leer de nuevo, y quizás es bueno que vos la puedas anotar en tu casa, anotarla en tu Biblia. Dice Éxodo 19:5, ahora si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, y aquí es la clave, vosotros seréis, es el resultado de lo que nos preparamos ahora para hacer en el futuro. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra. Dios nos pide prepararnos en estos tiempos, ¿no es cierto?, porque vamos a hacer un precioso tesoro entre todas las naciones. En el tiempo de Dios, tu vida, la mía y la iglesia de Cristo va a ser reconocida como un tesoro de Dios. A eso es lo que Dios nos propone en estos tiempos. La gloria de Dios se va a resaltar sobre los valores de Dios en la tierra y la gente va a poder conocer a Dios de una manera distinta. Pero para llegar a ese punto, Dios nos pide que nos preparemos. Nos preparemos. Muy bien. Vamos a mirar ahora lo que comenzamos el domingo pasado sobre los desafíos de Jesús. Dios nos desafiaba en lo sobrenatural, Dios nos desafiaba en un encuentro de Él, en espíritu de sabiduría, en una revelación de Dios, ¿no es cierto?, dejar ese fluir del Espíritu Santo para poder entender las verdades del reino de Dios. Ahora, bajamos a la tierra, ¿no es cierto?, y bajamos a los ejemplos de Jesús, bajamos al modo de enseñanza de Jesús, ¿no? Jesús estaba también en este momento preparando a sus discípulos para enfrentar todo un desafío donde ellos tenían que trabajar y servir en cumplir los ministerios de formar la primera iglesia, ¿no es cierto?, en un pueblo judío, después gentil, toda la historia que ellos debían enfrentar. Y en este tiempo Jesús está preparando a sus discípulos, lo está preparándolo, lo está formando para eso. Pero dentro de ese proceso de formación hay algunas peticiones que hicieron Santiago y Juan al Señor y se las voy a leer, ¿no? Allá en Marcos 10:35. Se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y Jesús dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y allí, en los métodos de enseñanza de Jesús, vamos a encontrar una variedad que él usa, ¿no? Él usa las comparaciones cuando él se compara con elementos de la naturaleza, el agua, se compara con el pan, con el camino. Jesús usa las parábolas también para bajar las verdades de Dios en una enseñanza entre las cosas naturales para que podamos tener más claridad y poder interpretar las verdades del cielo. También Jesús usa las acciones directas, ¿no? Como en el caso que estamos mirando ahora, donde Jesús le dice a sus discípulos: no sabéis lo que pedís. Les cortó el rostro, ¿no? Dice: no sabéis lo que pedís.
Después da un detalle de eso, pero voy al versículo 42. Y eso produjo un enojo en los discípulos, produjo un malestar, ¿no es cierto? Claro, son 12 y 2 vienen a pedir lugares de privilegio. No cae bien, ¿no es cierto? Es sin duda. Pero Jesús los llama a los 12, los llama a los disidentes, por así decirlos, y al resto. Y le dice así: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros. Y acá marca algo importante. No será así entre vosotros. No hay opción, no hay negociación, no hay grises. Esto es tácito, esto es lo que Jesús dice. Esto no pertenece al reino de los cielos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Qué tremendo, ¿no? Jesús bajó todas sus ambiciones a los valores del reino de los cielos. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque lo estaba preparando. Estaba preparando sus corazones, su entendimiento. Estaba preparando sus vidas para enfrentar toda una realidad, que el reino de los cielos no es de los señores, el reino de los cielos es del humilde, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían que vivir esto en su propia experiencia, en su propia vida. Pero nos trasladamos ahora, ¿no es cierto?, a lo que tocamos brevemente el domingo pasado, y es en Mateo 18. Esto está, ¿no es cierto?, en Marcos 15. Después de esto los discípulos vuelven a Jesús y le dicen lo siguiente: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Había en ellos un deseo de apetencias de poder, ¿no? de ser más que los otros. Pero esto es parte de lo que nos toca vivir como personas. Siempre estamos buscando poder, estamos buscando algo más alto, estamos buscando que nos reconozca. Pero bueno, los discípulos dijo: ¿quién es más importante en el reino de los cielos, del cielo? Y Jesús cambia el enfoque de lo que sería su manera de enseñanza, y es lo que yo les dije el domingo pasado: toma a un niño. En un niño dos cosas destaca Jesús: es la humildad y la dependencia. Entonces, al ponerlo al niño en sus brazos, Él les dice más adelante que si no se vuelven como este niño, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y marca aquí el camino que es el camino de la salvación. Las personas que realmente en su orgullo solamente se mantienen en que son mejores que otros, ¿no es cierto?, no van a entrar en el reino de los cielos. Si no tienen la humildad de reconocer su condición de pecador, su condición de que no puede hacer nada por la salvación y de aceptar el regalo de Dios a través de Jesucristo. Eso es humildad, es reconocimiento, y allí es donde se produce este ejemplo del niño. O sea, no se entra al reino de los cielos por valores, por saber, no se entra al reino de los cielos por los éxitos de este mundo, se entra solamente por el regalo de Dios a través de Jesucristo, ¿no? Toda persona que quiere entrar al reino de los cielos tendrá que ir a Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El segundo punto que toca Jesús aquí hacia sus discípulos en este proceso de desarrollo y formación es que si no te vuelves humilde como este pequeño, ¿no es cierto?, no podés ser importante en el reino de los cielos. Porque la humildad del pequeño es lo más importante en el reino de los cielos. Vale decir, realmente, hermanos, de que acá la enseñanza que Jesús quería marcar en el corazón de sus discípulos, en su mente y en su corazón y en sus emociones, es el camino donde ellos debían entender que el reino de los cielos es humildad y no soberbia. Por esa parte es lo que el Señor dice, que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Terminamos el domingo pasado con este desafío de no preocuparnos. No es fácil, digamos, no hacerlo, pero el Señor dice, nos desafía a no hacerlo. Desafía a no preocuparnos. Eso es formación, eso es un desarrollo. Porque el que tiene cuidado de nosotros es el Señor. Hizo con toda la alusión y la enseñanza analógica a través de las aves y los lirios del campo, ¿no es cierto? Así que la preocupación es parte de la batalla que tenemos nosotros como personas cada día. Lo que el Señor nos dice es ocuparnos en entender los propósitos de Dios, ocuparnos en vivir nuestras vidas bajo las directivas de Dios, ocuparnos de que la palabra de Dios sea la revelación que nosotros buscamos para tener sabiduría sobrenatural en nuestras decisiones naturales. Ocuparnos. Este es el tiempo donde debemos ocuparnos mucho estar en oración. Tenemos que orar más que nunca, tenemos que buscar más la palabra de Dios. Yo sé que muchas de estas cosas a veces en los senos de la familia ha sido importante porque han podido tener reuniones familiares, han podido poder leer la Biblia junto con sus hijos, cosa que en los tiempos anteriores no era posible. El culto familiar. Es bueno ver a veces los domingos que los chicos también están frente a la pantalla esperando el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, hay cosas que cambian, que son buenas, ¿no es cierto? Porque ha juntado un poco más a la familia. Pero siguiendo en este plan de por qué Jesús toma a un niño y busca enseñarnos a través del comportamiento de ellos, vamos a tener esta segunda parte que es, ¿no es cierto?, lo que significa aprender cosas que los niños hacen. Vamos al ejemplo 3. El ejemplo 3 nos encontramos, la primera parte dice, los chicos son honestos. Entramos en un terreno muy amplio, no voy a hacer mucho énfasis en esto, porque realmente cuando hablamos de honestidad estamos hablando que vivimos en un mundo de mentiras, de engaños, de falsedades, de dobles discursos, de malas intenciones. Eso es lo que enfrentamos todos los días, ¿no? Ya el ser honesto ha quedado atrás, la confianza se ha perdido, las verdades son cuestionadas porque ya no se cree. Entonces voy a tocar algunas definiciones que tiene esta palabra de honestidad, ¿no es cierto?, para tener un panorama de qué es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Lo primero que encontramos es ser honesto, es ser sincero, es ser franco, no tener segundas intenciones en el trato con las otras personas. Ser honesto es ser sincero. La palabra sincero viene de la palabra compuesta sincera. En las esculturas antiguas, ¿no es cierto?, las personas que trabajaban en las mismas, cubrían las rajaduras, puntitos que no se podían alisar del material que estaban trabajando y la cubrían con cera para disimular esas deficiencias, ¿no es cierto? ¿Qué hacían con eso? Y realmente estaban ocultando, digamos, una falla donde no la manifestaban, o sea, no la compartían. Y esto muestra que había segundas intenciones, no ser, digamos, transparentes, ¿no es cierto? No ser francos, no ser sinceros. Entonces la palabra sincero viene de ser sincera, ¿no? De no tener segundas intenciones con el trato de otras personas. Y esto es algo que Dios desea marcar en nuestras vidas como sus hijos. Que nuestro trato con las personas pueda ser de tal manera de que nunca tengamos segundas intenciones. Que nunca haya un perfil de maldad, un perfil de engaño, un perfil de mentira. Porque el reino de los cielos es verdad. Y Dios desea establecer en nosotros un comportamiento de sinceridad y de honestidad.
¿Es fácil? No es fácil porque nos envuelve todo este mundo de engaño. Pero Dios desea establecer a través de la sabiduría de Dios, a través del encuentro con Dios, de estar en contacto con el Señor, a través de la oración, batallar. Esta es una batalla personal que tenemos nosotros para poder ser honestos. La victoria la tenemos. Nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos a enfrentar estas verdades. La segunda definición es no sacar ventaja de las debilidades o situaciones inferiores de otros individuos. Entremos en una verdad que nos golpea, ¿no es cierto? La picardía criolla, el engaño, la estafa. Aún en estos momentos de crisis, las noticias nos muestran de esas personas que tratan por teléfono de engañar a aquellos que se han hecho acreedor de estos 10.000 pesos que da el gobierno, formas de robárselo. Bueno, realmente es aprovecharse, sacar ventaja de los más débiles. Siempre surge esa frase que es chocante, pero es verdad, ¿no? Dice, mente superior vence mente inferior, ¿no? Pero bueno, eso no debe ser parte de los hijos de Dios, porque no pertenece al reino de Dios, pertenece al reino de las tinieblas. Eso pertenece al reino de Satanás. Satanás maneja estas áreas y estos comportamientos en las personas. No aprovecharse del sencillo, del que no tiene un conocimiento pleno. Eso es parte del diablo realmente, que busca destrucción. La otra definición es: la honestidad es un comportamiento que se ajusta a los valores de verdad y de justicia. Comportamiento. Un comportamiento que viene respaldado por valores. Y acá estamos hablando de los valores sobrenaturales de Dios, estamos hablando de los valores del reino de Dios, estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, estamos hablando de ser veraces, de hablar con sinceridad, ¿no es cierto? Estamos hablando de valores de ser justo también, ¿no? De ser justo en nuestros comportamientos. A veces esto nos cuesta, porque vos decís, bueno, Dios nos pide ser justo con nuestros impuestos, con todo lo que tenemos que pagar, y tenemos presión y todo esto. Pero ahí es donde actúa nuestra fe y nuestra confianza, ¿no? Porque Jesús le dijo en una enseñanza a sus discípulos: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no te preguntó si te gustaba, preguntó que tenías que hacerlo, pero si vos lo haces y obedeces, vas a ver que vas a tener las bendiciones de Dios, más allá de que el dinero que vos pagues por tus impuestos no sean administrados como deberían. Pero bueno, eso no es un resorte nuestro. Debemos ser honestos aún en nuestros impuestos, ¿no es cierto? En dar lo que tenemos que hacer. Verdad y justicia son valores que vienen de la presencia de Dios. A veces nos cuesta, digamos, entender de las que otras personas viven de esta experiencia. Otras personas tienen un comportamiento que no le importa la verdad, no le importa las personas, no le importa lastimar a otros. Viven con una mente cauterizada. Satanás los tiene atados y prisioneros. Pero bueno, ahí es donde nosotros debemos ser la contracara de lo que son los valores de Dios contra los valores de Satanás que maneja en este mundo. El último definición es que actúan rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. El deber de los impuestos, el deber de cumplir con los compromisos que a veces nosotros hacemos, ¿no es cierto?, verbalmente. Somos muy rápidos a veces de decir, sí, yo te voy a dar esto, y después no se cumple, ¿no es cierto?, y no estamos siendo veraces en esto. Especialmente en lo referente al respeto, el respeto hacia otras personas, a la propiedad ajena, a la transparencia en los negocios. Eso tiene que ver, digamos, ser correcto. Podemos tener negocios, podemos ser transparentes y ganar lo que es necesario y justo, y Dios va a bendecir eso. Pero cuando no hay de transparencia y no hay honestidad, digamos,
no pidamos que Dios cuide de nuestros negocios o de nuestros trabajos. ¿Viste? Cuando estamos en el área de relación de dependencia, muchas veces yo trabajé muchos años, de los 15 años tuve una relación de dependencia hasta el año 80, en distintas empresas nacionales. Y bueno, lo que menos se hace muchas veces es un rendimiento efectivo, porque la cultura y la forma es esa, ¿no es cierto? Pero bueno, acá lo que el Señor nos pide es cumplir con lo que tenemos que hacer. Si sos un trabajador, cumplir con tu trabajo, ¿no es cierto? Porque eso es ser honesto. Si tenés que cumplir un horario, llega 5 minutos antes, no te vayas 10 minutos antes, andate 5 minutos después, porque estás honrando a Dios a través de esto, ¿no? Cumplir nuestro deber correctamente, eso es ser honesto delante de Dios. Así que así es un poco la enseñanza que rescatamos de este punto, que los chicos son honestos. Te leo algunos ejemplos, te los leo nada más. El devolver la cartera que se le cayó a una persona en la calle, no copiar durante un examen. ¿Se han copiado durante el examen? ¿Alguna vez? Quizás los chicos ahora, no tienen oportunidad de hacerlo porque, lo pueden pasar por medios virtual, ¿no? Pero está notable eso de copiarse los exámenes, ¿no? Les cuento una infidencia sobre esto. Hace muchos años, calculo unos 35 años atrás, estábamos estudiando con el pastor Bolívar Santos y otros hermanos lo que ahora es la nueva vida en Cristo, ¿no? En aquellos años no era vida abundante, era la vida de Jesús. Y estábamos haciendo el examen presencial, ¿no es cierto?, de la última materia, y había un hermano que estaba ahí cerca al lado mío y me curioseaba en mis textos y me preguntaba y volvía a curiosear y me preguntaba, y yo decía: Señor, dame paciencia, dame dominio propio. Bueno, voy al resultado final. Cuando entregan las calificaciones, digamos dentro del mes siguiente, él se sacó un 10 y yo me saqué un 9. Reconocer cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos, eso es ser honesto, porque somos personas y somos vulnerables en esto. Pero cuando cometemos errores y lo corregimos, eso impacta en la vida de las personas, pero impacta en el corazón de Dios. No atribuirse como propio el trabajo de alguien más. Esto es normal, ¿no? Vos haces esto, pero yo me llevo los méritos. Devolver el dinero prestado. Evitar hablar mal de una persona cuando no está presente. Decir las cosas de frente, franco, sin ocultar, pero siempre con respeto. Lo que muestra la otra parte, el segundo punto, dice: los chicos se muestran como son. Bueno, detrás de lo que hemos visto es lo que Dios espera que seamos honestos, que podamos comportarnos como somos hijos de Dios. Somos referentes del reino de los cielos, somos referentes de nuestro Padre Celestial, somos referentes de verdad, somos referentes de justicia. Así que esto tiene que ver, digamos, que somos así. Tiene que ver también, hermanos, entender que cada uno de nosotros es especial en Dios, cada uno de nosotros es diferente al otro. Cuando Dios nos eligió, cuando yo les hablé de antes de la fundación del mundo, allá se rompió el monte, ¿no es cierto? Cuando nacimos ya se rompió el monte, cada uno somos muy personal e individual. Y Dios nos trata como tales, ¿no? Pero hay una tendencia humana de querer ser mejor que el otro, ¿no? Y querer demostrar que yo lo sé, ¿no? Es muy humano eso. Pues si algo que debemos rescatar es el consejo bíblico, donde nos dice: ninguno se crea mayor de lo que realmente es, porque Dios ha dado a cada uno una medida de fe. Termina el pasaje bíblico allí en Romanos. O sea, Dios quiere hacer de tu vida, y Él ha planeado tu vida individual, ¿no? Muchas veces dijimos que a veces miramos a un Dios ajeno, un Dios que hace cosas en otros hermanos y no en nosotros. No,
Dios hace milagros en otros hermanos, pero aprendamos a que Dios, ese mismo Dios es mi Dios y Él quiere hacer lo que ha planeado desde antes de la fundación del mundo en mi vida, pero yo tengo que ser parte de ceder mi voluntad a la voluntad de Dios y Él va a realzar realmente lo que soy. Lo que soy un hijo de Dios, eso aplica para todos, pero detrás del desarrollo como hijo, como servidor de Dios en este mundo, como formador de familia y lo que hacemos cada día en nuestras áreas laborales, tiene que demostrar realmente que somos los verdaderos hijos de Dios, basados en la honestidad, la verdad, la veracidad. Eso nos lleva a otro punto que tiene que ver con abrir el corazón. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. En otra parte, Dios le dice a través del profeta al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un reproche muy fuerte de Dios, porque caemos en la misma realidad. Podemos ser muy teólogos, podemos ser muy sabios en las escrituras, muy elocuentes, pero a veces el corazón está lejos de Dios. Y solamente actuamos por la sabiduría y actuamos solamente por el sofía y no actuamos por la experiencia. Por eso Dios busca, y esto es un ejemplo muy claro de los niños, ellos abren su corazón. Y Dios busca que vos y yo abramos nuestro corazón. Porque es la manera en que vamos a romper con esa propensión del corazón de engañarnos. El corazón es engañoso más que todas las cosas. El corazón es parte de lo que a veces se opone a los deseos de Dios, se opone a la obediencia a Dios, se opone a ejercer nuestra fe y crecer en fe en el Señor. Porque cuando entramos en obedecer más al sentimiento del corazón, más que a los principios de Dios, nos alejamos de Dios. Y nuestros labios pueden honrarle al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Dios quiere un corazón que se acerque al Señor. Y por eso dice Salomón allí en Proverbios: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. ¿Cómo vas a cuidar tu corazón? Muy simple: abrirle tu corazón al Señor. ¿Viste que hablábamos de este pasaje que dice que la paz de Dios gobierne en vuestros pensamientos y en vuestros corazones en Cristo Jesús? Es importante, porque si la paz de Dios y la presencia de Dios no gobierna nuestro corazón y nuestro corazón nos llega a gobernar, nos vamos a equivocar, nos vamos a alejar de Dios, porque el corazón va a buscar sus intereses. Y cuando abrimos el corazón empezamos a decirle al Señor todo lo que sentimos, empezamos a decirle todo lo que es nuestro dolor, nuestra angustia, nuestras preocupaciones. Abrir el corazón al Señor es ponernos ante la presencia de Dios tal cual somos. Por eso David decía en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y es fuerte esto, mis hermanos, porque cuando hablamos de examinar, cuando le decimos al Señor, examíname, oh Dios, estamos hablando de un Dios que es omnisciente. No podemos engañar al Señor. No podemos ocultarle nada. Pero si había algo que se destacaba en el corazón de David, le decía: Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, te entrego mi corazón, me expongo a lo que yo pueda hacer, pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos y guíame en el camino eterno. Es tremendo esto, porque este era el hombre que se equivocó, el hombre que cometió adulterio, el hombre que cometió homicidio. Pero ¿sabes una cosa? Dios pudo rescatar en David que él tenía un corazón parecido al corazón de Dios, porque abrió su corazón, porque le decía al Señor: examíname, prueba mis pensamientos, prueba las intenciones del corazón,
para que tú las saques, todas malas intenciones, toda deshonestidad, todas aquellas cosas que no son transparentes, todas aquellas cosas que son engañosas, sacalas, Señor. Y puede haber muchas veces en nuestro corazón dolor, tristeza, quebrantamiento, opresión, ataduras. Entrega tu corazón. Abrí tu corazón porque el Señor quiere trabajar y quiere que vos seas un adorador en espíritu y en verdad. Y que tu corazón pueda estar disfrutando del amor de Dios. Examíname. Abre tu corazón. Decile al Señor lo que sentís. Las preocupaciones que tenés con tus hijos, con las preocupaciones que hoy están porque no están en un aula presencial, porque los chicos sufren el afecto de la maestra, porque la tecnología ayuda pero no cubre otras áreas que son importantes del afecto entre el alumno y el maestro. Contale al Señor. Abrí tu corazón y decir qué es lo que vos visualizás para la vida de tu hijo el día de mañana. ¿Qué es lo que vos esperás de tu hijo el día de mañana, ¿no? En 1 Crónicas 29:17 dice así: Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud en mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Todo esto. Y que esto sea el ejemplo que nos dejan los niños de abrir nuestro corazón. Porque cuando la presencia de Dios llena nuestro corazón, sana las heridas, sana el quebrantamiento, la opresión y la liberación, nosotros empezamos a experimentar un comportamiento distinto, porque nuestros pensamientos y nuestros corazones están guardados en Cristo Jesús. Amén. Y como resultado de esto, los chicos dicen que son transparentes en sus relaciones. Cuando pasa esto en nuestras vidas, va a ser transparente nuestras relaciones con las demás personas. Todo nuestro ser va a ser transparente. La transparencia en nuestras relaciones tiene que ver con que estamos generando confianza, generamos afecto en las personas. Las personas no tienen miedo porque ven que no hay engaño, que no hay mentira. Entonces eso es la transparencia, es decir y cumplir lo que digo. Transparencia empieza con cosas pequeñas, mis hermanos, decir, bueno, nos encontramos a las 4 de la tarde en un café, pero no llegué a las 4:10, 4:30, llegué a 4:05. Eso es transparencia. Pasa esto también, ¿no es cierto?, en la iglesia en tiempos atrás, ¿no? Es una lucha con los hermanos de la iglesia, y estas son verdades, ¿no es cierto? Hay hermanos que llegan 5 minutos antes y gloria a Dios y Dios valora todo esto. Pero hay otros que no, le da lo mismo llegar a las 7 que llegar a 7:30. Así que bueno, son cosas, conductas que el Señor desea ser transparente. Yo debo decir, este es el horario del Señor, yo debo aprender a cumplirlo. El último punto de este ejemplo 3 nos lleva a tratar con el rencor, con el odio, con la amargura, con la tristeza, etc. Dice, no se acuestan con rencores de aquellos que le hicieron mal. Es importante cómo te acostás, ¿no? Cómo llegás a la cama. El mal está a la orden del día, no somos exentos y muchas veces nos hemos sentido afectados. Yo lo he vivido en varias experiencias y conozco de esto. Pero aprendí detrás de todo esto que cuando cometemos errores, ¿no es cierto?, y las personas se aprovechan de nuestro error y te dañan, no devolver mal por mal, porque es lo que el Señor te dice allí en Romanos. Y más adelante el Señor dice que todo lo que sea posible a nosotros tenemos que tener paz para con todos. Ahora, el Señor pareciera que nos pide cosas imposibles, pero no. Cuando empezamos a entender el amor de Dios, empezamos a entender lo sobrenatural de Dios, yo no me muevo por el mal que me están haciendo, sino me muevo por el bien de Dios en mi vida. Porque el mal que me hace la persona se la vas a arreglar con el Señor.
El que me hace mal a mí como hijo de Dios, el que te hace mal a vos como hijo de Dios, después se lo encuentra con el Señor. Y ahí actúa la verdad y justicia de Dios. Entonces, cuando empezamos a descansar en esas promesas, en ese conocimiento que vamos teniendo, esa revelación sobrenatural de cómo Dios es, Dios dice, no te preocupes, no te venguéis. Mía es la venganza, dice el Señor. El que te va a vengar en su justicia y su verdad es el Señor. Ahora, esto no es fácil, pero si lo practicás y si vos tomás confianza y obedecés en el Señor y pones esa fe en acción, entonces vas a decir como el salmista, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces estar confiado. ¿No es cierto? Porque como te acostás en la noche, si no tratás todas estas situaciones, el rencor te va a llevar al odio, el odio te va a llevar a la amargura, tu cabeza va a seguir trabajando y a la mañana te vas a levantar más cansado de lo que te acostaste. Así que parece imposible. Jesús dijo en su palabra, ¿no? Que debemos amar a nuestros enemigos. Pero hacelo, hagámoslos y vamos a ver cómo Dios obra en nosotros. Y esto es el reflejo de lo que Dios desea en la vida de sus hijos. Nosotros somos referentes de Dios. Esto es lo que va a referenciar a Dios en nuestros comportamientos. Aplicación. Lo predominante es la verdad. Ya lo dijimos. La transparencia en las relaciones laborales, familiares, sociales y eclesiásticas determinan cómo sos. Jesús dijo, la verdad de libertad, la mentira te esclaviza. Así que acordémonos de estos puntos que hemos visto y lo que debe ser predominante en nuestras vidas es la verdad de Dios en honestidad, en sinceridad, en transparencia, ¿no es cierto? Y abrir nuestro corazón hacia Dios. Ser honesto con Dios mismo, ¿no? Más allá de que a Dios no lo podemos engañar. Ejemplo 4. Los niños tienen la capacidad de creer lo imposible. Tienen fe. Dios es un Dios de lo imposible. Lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Tenemos muchas historias en la Biblia, tenemos también historias contemporáneas de el poder de Dios. Dios es un Dios de lo imposible. La figura que tienen allí es conocida, es la historia archiconocida, diríamos, ¿no? De David y Goliat. Pero siempre tiene una aplicación que nos ayuda a ponernos en contexto. David, un pequeño muchachito, niño, cuidando ovejas de su padre, crece y llega a una edad, 16, 17 años, ¿no es cierto? Sus hermanos están en el ejército de Saúl, el rey de Israel. Y allí en un campo de batalla, digamos, es bueno entender cómo serán los campos de batalla, pero no es el tema de esta noche. Se encontraba, digamos, un gigante, Goliat, un hombre de 3 metros, ¿no es cierto?, con toda la armadura, un guerrero con experiencia, donde desafiaba al pueblo de Israel y desafiaba a los ejércitos de Jehová. El rey Saúl, un hombre grandote, un hombre poderoso, un buen guerrero, era amedrentado por las amenazas de este gigante. No es que este gigante era desconocido. Si miramos la historia un poco atrás, vamos a encontrar de que cuando Caleb y Josué conquistan la tierra prometida, ellos se enfrentaron con los descendientes de Anac, eran los gigantes de su momento, y batallaron contra ellos y lo vencieron. O sea que Goliat no era un desconocido en el pueblo de Israel. Pero este Goliat tenía algo especial, ¿no es cierto?, y los tenía amedrentados. Y allí aparece David en la escena, donde él viene con alimento para sus hermanos, y se encuentra con esta escena, ¿no?, de este guerrero de 3 metros
causándole miedo y terror a los ejércitos de Jehová. David, cuando le dice al rey de que él quería matar a Goliat, el rey, bueno, con todos sus hermanos y los demás guerreros, salía de lo posible. No era posible que un muchacho de esa característica, pastor de ovejas, pudiera vencer a un guerrero en batalla. No era posible. Pero allí hay algo que se resalta en la conversación, y quiero ser breve en esto, donde le ponen las armaduras a David para pelear, y David las rechaza porque no se podía mover, ¿no es cierto? No estaba acostumbrado a moverse con semejante armaduras de pelea, de la batalla, armadura de los guerreros. Y David le dice algo importante. El Señor me permitió matar leones y matar osos. 17 años. Y yo rescato de esto, mis hermanos, que este muchacho que de pequeño estaba en las ovejas tenía una relación con Dios. Tenía una revelación de Dios en su vida. Tenía una relación con Dios profunda, espiritual, donde él ya estaba siendo preparado, aún en estas peleas, para cuidar las ovejas de los osos y de los leones, para enfrentar a Goliat. Preparación, ¿te acuerdas? Comenzamos esta serie de reflexiones para sentirnos preparados en esta realidad que tenemos hoy. Hoy tenemos un Goliat que se llama coronavirus. Tenemos un coronavirus que te amedrenta, un coronavirus que causa miedo, un coronavirus que causa muerte, un coronavirus que marca todo un camino futuro de incertidumbre, donde este coronavirus, este gigante que se ha levantado en el mundo entero, mis hermanos, paralizó el mundo. Y cuando el Señor pone en mi corazón de estos desafíos de preparación, es porque realmente tenemos adelante un gigante. Todavía no está derrotado, todavía está en batalla. Pero aquí es donde debemos prepararnos. David enfrentó al gigante. Y fíjate vos que la sabiduría y la revelación de Dios en la sabiduría de este muchacho elige piedras especiales. Si nos metemos en el contexto de la cultura de esa época, muchas personas eran muy hábiles con la honda y la piedra y muy certeros a dónde tenían que pegar. Y David tenía esa experiencia, estaba preparado. Estaba preparado aún en esos que parecían menesteres, pero era un arma letal en la mano de Dios, porque lo que había en ese muchacho era un corazón para Dios. Y él no podía entender que un hombre de 3 metros desafiara a los ejércitos de Jehová. Y él se presenta en batalla. Y él se presenta en batalla preparado. Elige la piedra y elige el blanco a donde debe pegar, porque estaba preparado. No le tira a la armadura, porque una piedra en la armadura no le hace ningún daño. Y allí estaba la sabiduría de Dios. Allí estaba este muchacho preparado por el Señor, un muchacho que se había forjado, hacía gimnasia para vencer un león. Eso no es cosa menor, ¿no? Pero estaba preparado. Y allí este muchacho, en el nombre de Jehová de los ejércitos, lanza la piedra, y la piedra pega en el blanco que él había destinado, que era la frente. Era el único lugar que tenía descubierto de armadura el gigante. Y David vence al gigante. Hermanos, ¿querés vencer el gigante del coronavirus? Preparémonos. Preparémonos. Por eso es el desafío de estos días, estas reflexiones que yo vengo tratando, es de que Dios nos desafía a prepararnos en lo sobrenatural de Dios, para que los gigantes que estamos viendo ahora podamos vencerlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. La victoria es nuestra. El poder que operó Jesús, que levantó Jesucristo de los muertos, según Efesios capítulo 1,
es el que está hoy en la vida, en la iglesia de Jesucristo. Hermanos, este es tiempo de creer lo imposible. No sabemos qué va a pasar mañana, sabemos que no hay seguridad. Las autoridades luchan para poder ver qué solución le dan al problema, no solamente del coronavirus. El problema económico es muy grave, ¿no es cierto? Y no es solamente la crisis de nuestro país, de la economía, no, es muy grave en el sentido de la crisis mundial, de cómo se van a comportar las naciones y los gobiernos en esta crisis mundial. Y fíjese que los más poderosos van a hacer presión contra los menos poderosos. Por eso, mis hermanos, hay un gigante delante nuestro. Hay un Goliat. Pero estás vos que sos un David. Prepárate. Porque la batalla la tenemos que enfrentar. Pero la victoria va a ser nuestra si creemos que el que lo va a vencer es el Señor de lo imposible. Gedeón venció un ejército de miles y miles de soldados con 300 hombres. Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible abrió el mar Rojo en dos para que pasaran miles de personas, animales, carros y chicos. Dios de lo imposible. Dios es el mismo Dios nuestro hoy. Los chicos nos dejan este ejemplo. Ellos creen en lo imposible, tienen capacidad de creer. Y nosotros debemos creer que Dios va a hacer cosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En esta parte de la imaginación, yo estuve haciendo algunos estudios y es muy grande. No me voy a meter en ese terreno, que no lo conozco, pero quiero llevarte simplemente que la imaginación es lo que vos podés pensar de lo que puede pasar o lo que puede ocurrir, lo que te gustaría que ocurriera. Quiero llevarte en dos líneas. Primero quiero que te imagines mirando las promesas del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14 que Él iba a ir a preparar un lugar para los suyos, iba a preparar una morada. Ahora, imagínate cómo es esa morada, dónde está esa morada, cómo es ese lugar. Está en una nube, está en ríos cristalinos, hay árboles, hay verde, hay fruta, imagínate. Pero que vos tenés una morada en los cielos preparada por Cristo, es palabra de Dios. Hacíamos un devocional con Elena y hablaba del Salmo 45, ¿no? Y hablaba de la novia y la importancia del novio. En la cultura judía el novio era más importante que la novia, en la cultura nuestra es al revés. Pero el importante era el novio, ¿no? Y cómo era la ceremonia de la boda, era tremendo, hermoso, ¿no? Y eso tenía alusión de lo que la Biblia habla, ¿no es cierto?, sobre lo que va a ser el día de mañana, en los tiempos de Dios, las bodas del Cordero en los cielos. Pero ¿cómo va a comenzar eso? Imagínate cómo va a ser cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, esa descripción que hay en 1 Tesalonicenses. ¿Cómo va a ser esa transformación en las nubes? ¿Cómo va a ser esa resurrección que en los tiempos que nosotros no manejamos, un abrir y cerrar de ojos? Imagínate que vos vas a ser transformado a una persona incorruptible, vas a ser transformado a imagen y la gloria de Cristo van a estar sobre tu vida. Vas a poder tener la mente de Cristo y vas a poder entender todas las cosas, porque humanamente no la podías entender, pero cuando estás allá vas a poder hacerlo. Imagínate. Imagínate cuando surjan esas bodas en el cielo, pero también imagínate lo que va a pasar acá con la gran tribulación, los 7 años profetizados en Apocalipsis. Dejemos esto acá, pero en esta imaginación yo quiero que grabes en tu corazón dónde es tu destino final. Y ahora bajamos a la imaginación de nuestros días. Imagínate qué vas a hacer mañana con tu trabajo. Imagínate
cuáles son los cambios que vamos a tener que introducir en nuestras vidas, en nuestras costumbres, en nuestras normas. Imagínate cuál es el futuro de tus hijos. ¿Qué pensás que ellos pueden hacer el día de mañana? Como padre, nosotros siempre deseamos lo mejor y nos imaginamos que nuestros hijos van a ser exitosos, van a ser gente de bien, gente de sincero, gente de verdad. Como padres nos imaginamos lo mejor. Queremos lo mejor para los hijos, para los nietos. Y nos imaginamos, ¿no? Verlos grandes. Pero la importancia es cómo estamos mirando en esta imaginación los acontecimientos que nos conocemos. Que en esta imaginación vos puedas ver que todo el esfuerzo humano que surge para evitar la propagación del coronavirus y también la reactivación de la economía de un país, ¿cómo va a ser? Usa tu imaginación. Pero que esa imaginación de las cosas que pueden ser en este mundo, comparadas con la imaginación de las cosas eternas de Dios, puedan forjar en tu corazón el nivel de confianza de que tu vida aquí va a estar guardada por el poder de Jesucristo, guiadas por la verdad y la sabiduría del Espíritu Santo, bajo la protección del Padre Celestial. Imaginación. Vamos finalizando y encontramos allí la aplicación. Dios nos llama a poner los ojos en las cosas que no se ven. Colosenses habla, mira las cosas de arriba y no las de la tierra. Busca primeramente el reino de Dios. Si creces un David venciendo al Goliat que tenemos por delante, prepárate. Prepárate en esa integración a la voluntad de Dios. Rendí tu corazón, abrí tu corazón al Señor para que Él lo inunde con su presencia. Sane las heridas, los rencores, los odios, y en tu corazón fluya el poder del Señor. Y vas a estar fuerte y fortalecido en el Espíritu Santo, y la batalla que tenés por delante vas a ser más que vencedor. Imaginemos los cambios que son posibles a través de Jesús. Que este mundo puede cambiar totalmente. El Señor puede hacer muchas cosas. Pero muchas de las cosas que el Señor quiere hacer, las quiere hacer a través de su iglesia. Los cambios que Jesús quiere hacerlo a través de su iglesia. Pero debemos proyectarnos en fe. Debemos proyectarnos en fe. Que nuestra fe sea acrecentada cada día más en nuestra vida. Esa fe es la que nos va a permitir, hermanos, vivir todas estas enseñanzas que hemos transitado estos tiempos de lo sobrenatural de Dios, todas las promesas de cuidados, de protección, todo lo que el Señor quiere fortalecer nuestras vidas. Dios nos está llamando a un tiempo especial, un tiempo de fortalezas espirituales para vencer los problemas naturales. Y eso se va a trasladar a nuestra generación. Nuestros hijos tienen que ver que sus padres son verdaderos guerreros y guerreras de Dios en un mundo de conflictos. Conclusión. No me concentro en función de mi capacidad. Humildad. No me creo lo que no creo y lo que yo creo que soy. No. No me concentro en lo que yo puedo hacer y las cosas que yo puedo lograr. Sino me debo concentrar en lo que Dios puede hacer en mí. Para concentrarte en lo que Dios puede hacer en mí y en vos, abrí tu corazón. Abrí tu corazón. Decile al Señor, examíname. Que el Señor puede encontrar en vos un corazón cerca y no lejos, como le reclamaba el pueblo de Israel. Y si no, en este final de esta frase es:
lo que el Señor quiere hacer a través de mi persona. No estamos aquí por casualidad. Este tiempo es de preparación porque Dios tiene cosas diferentes para vos y para mí, para la iglesia, en lo que viene por delante. Dios quiere prepararnos para que seamos vencedores, porque a través de esa victoria, Dios está preparando un terreno de cosas nuevas, diferentes, donde debemos ser actores y protagonistas. Abrí tu corazón y estar dispuesto que en estos tiempos sean tiempos donde dejemos el fluir de la presencia de Dios y que no nos amedrente un Goliat como el coronavirus, sino que nos preparemos para que podamos ser certeros en tener victoria en los problemas que eso tenemos que enfrentar. Problemas económicos, problemas de salud. El Señor está allí con nosotros y Él quiere una cosa importante. Demuestra tu fe, dice el Señor, y yo te mostraré mi poder. ¿Querés ver el poder de Dios? Demuestra tu fe. Te pido que me ayudes en este momento a entrar en la presencia de Dios en esta oración final. Señor, te damos gracias porque tú nos desafías en estos tiempos a cosas mayores. El ser grande en los reinos de los cielos comienza con cosas muy pequeñas y cuando somos fieles en lo poco, tú nos pones en lo más. Señor, tú nos estás desafiando estos tiempos a prepararnos espiritualmente, sobrenaturalmente sobre las cosas tuyas, donde esos valores tuyos son vividos en nuestra experiencia personal y eso va a impactar a la iglesia y va a impactar a las personas que ven a la iglesia de forma diferente. Cuando hablo de iglesia, hablo de las personas. Señor, oro para que cada niño de tu iglesia en estos momentos sea guardado en el nombre de Jesús, cada adolescente de la iglesia, cada persona joven, adulto, Señor, cada adulto, cada matrimonio, sean guardados. Oro para que, Señor, estos tiempos tú nos permitas prepararnos para enfrentar este gigante que está delante nuestro. Pero si estamos como David, en el nombre de Jehová, vamos a ser más que vencedores. Es tu promesa. Y yo clamo, Señor, que nos levantemos como iglesia, siendo más que vencedores en el nombre de Jesús, con vidas que muestran en su comportamiento sinceridad, un corazón abierto hacia vos, sincero con vos. Eso va a permitir transparencia, va a permitir honestidad, sinceridad, afecto, va a permitir confianza. Y Señor, esto es lo que el mundo necesita, porque estamos en un mundo degradado por la maldad, en un mundo degradado por la violencia, por el oportunismo, por la picardía, el mal, y allí Satanás está enseñoreando. Señor, queremos levantarnos como iglesia con esa promesa de Jesús, que aún las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Queremos tomar esta palabra y queremos declararla en nuestra congregación para sentirnos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por el amor de Cristo te oramos. Amén. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy. Jesús